buenas noches. Aquí parece de noche, pero realmente está. En Europa, muy buenas noches. Están conectados desde Europa. Todo esto empieza por un juego de universitarios traviesos que se reúnen en Buenos Aires, después están ejercitándose para un concurso de canto, de coros, y en los minutos libres empiezan a mamar gallo y a tocar instrumentos y tal, y eso se convierte al final en mucho tiempo, en los ensayos no hay tiempo ya, hace 50 y pico de años, en el año 67 en Le Luthier. Le Luthier, pues hay una historia que la contará muy brevemente Alex, y por supuesto tenemos al imán de esta atracción, que es el señor Pucho, tímido a morir. Y la historia de Luthier, pues, normalmente parece que se cierra en diciembre de hace 2 años, cuando hacen la última presentación. De los históricos de Luthier, si estamos hablando de Simón Bolívar y Santander, están el señor Pucho, así nosotros le decimos Pucho. Está el señor Marona, que no pudo venir, porque Marona, si hubiera venido, daba igual, porque no habla nunca se hablaba. Y yo necesitaba la ayuda de un buen periodista. Entonces, Alex Rigeno, mi gran amigo, maestro mío, mayor varios años, miembro, pido que los que quieran se pongan de pie delante de la Academia de la Lengua Colombiana, realmente, y un periodista magistral. Él estudiaba dirección orquestal y luego formó parte de distintas agrupaciones corales, 9 de cámara, el Estudio Coral de Buenos Aires, el Coro Polifónico Nacional de Argentina. Es miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, es decir, él tiene una trayectoria como director coral en las agrupaciones más prestigiosas de su país. Es curioso porque es zurdo y sin embargo toca el violín con la derecha, o sea, es un zurdo muy diestro, tiene una destreza muy izquierdosa. Y es admirable porque no es tan fácil hacerse diestro. O sea, su capacidad de servir como farsante ha llegado a presentarse en los escenarios como si fuera diestro, cuando solamente es diestro en su capacidad musical. No sé si los coros universitarios, los que luego formarían parte del Luthier, estaban integrados en el coro de ingeniería. Casualmente ninguno estudiaba ingeniería, salvo Marcos y muy ocasionalmente, digamos. En la parte bufa de los festivales de coros universitarios empezaron a presentar unos espectáculos divertidos y sorprendentes. De eso nace en 1965 I Musicisti, que es una agrupación con algunos de esos miembros de las masas corales que producen espectáculos divertidos. Ahí nace, por ejemplo, el teorema de Tales, que muchos de ustedes habrán escuchado. Gracias a él aprendimos matemáticas. En 1967 ya nace Le Luthier, pero nace con Gerardo Massana, Marcos Bustos, Daniel Ravinol y Jorge Marona, que es un esqueje de I Musicisti. Hubo ahí una división y digamos que la parte más talentosa y más trabajadora se dedicó a formar Le Luthier. Y en 1969 se incorpora Carlos Núñez Cortés, que se había quedado en I Musicisti y luego se pasa con todos los trastos al enemigo, donde lo acogieron muy bien. En las guerras a veces hay que acoger a los traidores. Más que traidor era traidor, porque se trajo muchas de las partituras que él había compuesto. Y finalmente, en 1971, se incorpora Carlos López Pucho a Le Luthier y se incorpora como asalariado. Es decir, era un grupo donde actuaban 4 o 5 socios y un trabajador, pero era bastante desastrosa la situación económica y entonces decidieron incorporarle como socio para que participara de la feria. Y esta es la historia de Carlos López Pucho, muy resumida. Si
ustedes quieren más datos. Festival por esta invitación que me permite reencontrarme con esta mágica ciudad después de 40 años. Trabajamos aquí hace 40 años. Reencontrarme con ustedes y con estos dos viejísimos y queridos amigos que fueron testigos o casi testigos de nuestras primeras presentaciones en sus respectivos países. Al principio nos costaba muchísimo salir de Argentina, donde podíamos mostrar lo que hacíamos. Estamos hablando de los albores de la humanidad. Hace demasiados años, y era muy difícil explicarle a un empresario extranjero. No había videos fáciles de llevar, estaba el cine, pero nadie tenía, sobre todo un artista que empezaba su carrera. Era muy difícil viajar porque había que convencer a un empresario a muchísima distancia de que esto era interesante o que a la gente le podía gustar y esas cosas. Así que tardamos muchos años en hacer cierta carrera internacional que por suerte después fue maravillosa. Habiendo aparecido en el día del 77, como lo acaba de contar Alex, nuestras primeras salidas al exterior fueron, la primera fue a España en el 74 y a Colombia por primera vez en el 81. Puedo decir que los dos estuvieron en esas primeras funciones. Realmente es un encuentro que nos ha durado toda la vida. En realidad, cuando llegamos a Colombia, fuimos también un empresario colombiano que apostó, ya saber por qué, porque algún argentino le había pasado esos discos negros, esas cosas, esos objetos donde salían sonidos en aquel entonces, y se convenció de que eso podía ser divertido para los colombianos. Y en la primera función nos hablaron, en la primera conferencia de prensa en Colombia nos hablaron de un periodista joven, en ese entonces muy ingenioso, que había escrito algunas notas sobre nosotros en el periódico en Bogotá. Y esperábamos encontrarlo en esa conferencia de prensa y el señor estaba en Estados Unidos recibiendo un premio. Es decir, ni siquiera tuvo la decencia de estar ese día. En cambio, Alex Rigelmo, en nuestra primera función en España, que fue poco después del 74, estuvo en la primera función, pero la nodriza lo tuvo que retirar porque lloraba mucho. Así que son testigos. Él apareció rápidamente y Alex lo conocimos unos años después. Realmente son testigos permanentes de nuestra carrera y de nuestros esfuerzos para que la gente se divierta. Y nada, adelante. En esa época los actores y elegían, aunque consideraban que había sido el favorito del público y el negro en eso era una maestra. Entonces, hoy en esa ocasión volvió y gracias a él yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a Lute, porque ya había comprado todos sus libros, todos sus discos, todos, me había librado. Y fue por eso que mencioné a Negro Fontana Rosa. Y otra pequeña mención, lo conocerán después, es Javier Navarro, el productor, está allí sudando la gota gorda, él tiene que tocar todos los instrumentos mientras nosotros hablamos, y lo van a conocer al final, que también viene en la delegación de Lute. Mención realmente oportuna de Negro Fontana Rosa, fue un gran amigo nuestro. Lo conocimos, supimos de él a mediados de los 70. Nosotros ya trabajábamos en teatro, empezábamos a hacer nuestra carrera teatral, digamos, porque veníamos de Café Concert, de salas muy pequeñitas, y en ese momento nos enteramos de que había un humorista en Rosario, a 300 kilómetros donde nosotros vivíamos, que hacía unas tiras en algunas revistas y demás que eran muy divertidas. Y actuando en Rosario en el 77 apareció en el teatro. Y bueno, se estableció una relación, yo diría, de por vida. Porque para nosotros fue el primer humorista que conocíamos que pasaba por las mismas penurias, aunque en medios diferentes, las mismas penurias que nosotros, pero tenía los mismos problemas. Con la diferencia de que, y yo me acuerdo que eso era un sufrimiento para él en ese momento, él hacía una tira en Clarín y algunas participaciones en revistas. Y tenía la carga del humorista silente, porque él nunca sabía si lo que él hacía era divertido o no, hasta que algún amigo se lo comentaba días después porque lo había leído en el periódico. Pero ahí diferíamos. Nosotros teníamos la suerte, la ventaja de poder experimentar con el público en vivo. Hacíamos una cosa, probábamos un chiste, si la gente hacía silencio respetuoso, ese chiste podía ser muy valioso, pero no salía nosotros. Él, en cambio, podía hacer chistes silentes y que la gente se riera o no, pero nunca se enteraba. Pero fue un hermoso encuentro a partir del cual
como vimos que hablábamos el mismo lenguaje, digo, fue el primer humorista realmente de oficio que conocimos, que hacía algo parecido a lo nuestro, muy, muy pariente. Lo enganchamos como colaborador creativo y lo fue desde ahí en adelante. Con sus reticencias, porque como vivíamos a 300 kilómetros de distancia, en esa época en la cual el transporte entre Rosario y Buenos Aires era en carretas, supongo, a caballo, él se resistía a venir a nuestras reuniones creativas, pero a veces accedía y eran reuniones muy lindas, muy fructíferas. Realmente era un personaje encantador. En ningún momento mujeres. Sí, señor. Hoy Nuestra vida artística habría sido mucho más linda, mucho más linda. No, pero creo que lo que pasó es que nos constituimos como grupo medio casualmente y que nunca pensamos sino en el modelo que conocíamos que había tenido éxito. Era prácticamente un modelo instalado en el grupo de hombres que hacía humor. Por ejemplo, los hermanos Marx. O todos los grupos de los tres chiflados, las parejas tipo Loren y Hardy, Loren el Flaco, Abbott y Costello. Luego los Monty Python, en realidad son contemporáneos nuestros, eran grupos de hombres. Y creo que involuntariamente emprendimos ese camino de grupos de hombres. Estoy pensando también en nuestra infancia. Realmente cuando yo era pequeñito, en Argentina, no sé si acá funcionaba, había un grupo que se llamaba Los Cinco Grandes del Buen Humor, que eran muy conocidos en Argentina por lo menos. Y como no había televisión, prácticamente no había televisión, hacían cine. Y yo recuerdo, y llegaron a hacer 15 largometrajes en Argentina. No eran muy buenos. Las piratas, Piratesa. Piratesa, muy bien. Beatriz. Beatriz. Y tuvimos un gran... Ahí nos dimos cuenta de que no teníamos mujeres para hacer y no tuvimos más remedio que solucionarlo haciendo de nosotros y de nosotras. A ver. Hombre, lo bien que nos vendría. He dicho que no y no. Subirían esas mujeres a cubierta y comenzaría que las miraditas, que las risitas, que la juerga, que el fandango, que la borrachera, que el toqueteo, que suman. ¡Ahí suben las prisioneras! ¡Oh, qué bellos tienen! ¡Qué bellos tienen los ojos! Recitales con canciones que las íbamos cambiando, las reponíamos, las dábamos vuelta y inventábamos alguna nueva. En el 77 teníamos un teatro importante en Buenos Aires, habíamos crecido como para eso y nos habíamos comprometido a estrenar un espectáculo nuevo, completamente nuevo, y posiblemente 15 o 20 días antes de ese estreno hicimos una pasada completa del material que teníamos, que habíamos escrito para esa ocasión, y nos dimos cuenta de que faltaban 20-25 minutos, de que estaba muy corto. Entonces hicimos, fue una de las raras epopeyas del que nos reunimos para ver cómo llenábamos esos 20 minutos. Normalmente las ideas las hacíamos Marcos, Jorge Marona y yo, las ideas esenciales de texto, digamos, y demás. Después la composición las hacíamos varios, pero lo que daba el puntapié inicial eran los textos. Y Jorge y yo teníamos una idea de un adelantado español, en vez de llegar como Colón, llegaba muy adelantado, un poco antes al Río de la Plata, y en vez de hacer el recorrido, digamos, de la conquista de América, desde el Caribe hacia el sur, lo hacía desde el Río de la Plata hacia el norte. Propusimos esa idea y dijeron, fantástico, qué buena idea, vayan y compónganla, era Jorge y a mí. Denme forma y la estrenamos dentro de 20 días. 20 minutos de buen humor es difícil de hacer desde mi punto de vista. Pero bueno, nos fuimos a mi casa, lo invitamos a Ernesto H, que formaba en ese momento parte del grupo y que era un compositor muy rápido, muy eficaz. Y estuvimos trabajando toda la noche en mi casa, toda la noche. La idea era utilizar este hipotético, imaginario recorrido de este adelantado español desde el Río de la Plata hacia el norte y teniendo contacto con los nativos de cada zona y divirtiéndonos con ese contacto, imaginando escenas. Y por supuesto que era la gran riqueza aprovechar el vastísimo, encantador folclore de los países de Latinoamérica. Empezamos por el sur, por el nuestro folclore, que era el que mejor conocíamos, y después hicimos lo posible para recorrer lo que también en ese momento podíamos conocer o llegar a
a honrar con nuestro intérprete, que vino a Colombia, vino a Bogotá y a Medellín. Fue un espectáculo muy exitoso. Y en ese espectáculo incluimos, con mucho trabajo, el monstruo que había creado este hombre durante el aislamiento. Ese metro cúbico había subido a varios metros cúbicos. Y era un instrumento muy raro, con pistones por arriba que hacían sonar un mecanismo, y que no servía para nada. Tenía una octava de extensión, que es muy poco para hacer música. Y sobre todo Jorge estuvo trabajando mucho en componer fragmentos que pudieran ser musicales y simpáticos y ser interesantes musicalmente. Hasta que al final encontró que el cha-cha-cha, un módulo de cha-cha-cha que podía servir. Pero la gracia iba a ser, o el interés era que además en ese instrumento iban a intervenir 8 manos, 4 instrumentistas. Y finalmente, cuando avanzó en esa idea y trabajó mucho y ensayaron mucho, yo no lo toqué, es decir, yo me agregaba después, terminó siendo algo así como el cierre musical de Mastropiezos de Mastropiero, de nuestro último espectáculo, porque fue muy bello y además porque tenía un sentido simbólico, porque decidimos hacer un gran cha-cha-cha con ese instrumento, pero además íbamos agregando instrumentos históricos. Es decir, que fue una especie de gran homenaje al instrumental de Lelutier. En realidad el espectáculo no terminaba ahí, sino que tenía un epílogo que no lo voy a revelar porque se revelaba una historia, digamos, al final de eso, si algún día lo ven, así no les cuento el final. Pero lo que vamos a ver es el cha-cha-cha que cerraba Mastropiezos de Mastropiero. Digo que es una primicia porque no ha salido, no está publicado en ningún lado. Así que, dime. Thank you.